Hola amigos, nos encontramos en los extras de la edición Blu-ray cortesía de Ediciones 79 de No Profanar el Sueño de los Muertos y nos encontramos con José Orizante. Hola José, ¿qué tal? Muy bien, hola, buenos días. Vamos a hablar de No Profanar el Sueño de los Muertos, vamos a hablar de Jordi Grau y vamos a hablar de la experiencia de Pepe en el campo, en el género fantástico y de terror. Comenzamos antes de hablar de No Profanar el Sueño de los Muertos, ¿vale? Nos gustaría preguntarte por tus primeras experiencias en el género fantástico, género de terror. Una de esas fue tu participación en una peli de episodios, Pastel de Sangre, dirigida por varios Varios directores, directores, sí. ¿vale? ¿Qué recuerdas de esa experiencia? ¿Tuviste antes alguna otra experiencia? Sí, bueno, la experiencia de Pastel de Sangre fue una película de terror que eran 4 episodios, 2 directores madrileños y 2 directores catalanes. Y bueno, muy bien. Lo que pasa es que no era, cada cual trabajaba o elegía el reparto que quería, claro. Yo trabajé en la película de Jaime Chávarri, que dentro de Pastel de Sangre era el episodio La Danza. Y trabajaba con Luis Siges, con el que luego volví a trabajar muchísimas veces, y también con Romy, una estupenda, iba a decir presentadora, pero no, era una modelo que hacía publicidad y tenía un spot magnífico que era el Chin Chin. Cinzano. Y entonces Ah, era una chica del Chinchín, era estupenda Romy. Yo recuerdo un grato recuerdo de aquella película, una grata sensación, porque Romy era altísima y era una chica, digo, ay, qué bien, bailamos y estamos a la misma altura. Muy bien. Y fue un trío muy divertido con Ciges, Romy y yo. Pero bueno, eso no fue mi primera experiencia en el terror. La primera experiencia fue en el teatro. Carlos Ballesteros, un actor, escritor y dibujante muy conocido de la época, se le ocurrió, pues estábamos trabajando en el Teatro Nacional de Barcelona y nos propuso hacer un Drácula de Bram Stoker, en una versión suya, que escribía perfectamente bien, y montamos el Drácula en el Teatro Español de Barcelona, en el pleno paralelo, enfrente del Apolo, que era el feudo de Matías Colsada, que inmediatamente levantó las orejas y dijo, uy, este negocio me interesa. Y bueno, lamentablemente no entró Matías Colsada en la producción, y lo cual fue pues el fracaso de toda esta historia. Era una historia muy bonita, lo del Drácula, con unos inventos que hizo Carlos Ballesteros realmente alucinantes, que yo todavía sigo buscando, porque él ideó que durante la representación se proyectaban los primeros planos de los mordiscos de Drácula. ajá. Y eso se grabó, se hizo un rodaje 2 días antes del estreno y hicimos la escena de los mordiscos. Entonces estaba prohibido decir la palabra chupar. Yo en las entrevistas no podía decir chupé la sangre, tenía que decir succioné la sangre. Entonces todas las chupadas que había de sangre pues estaban en primeros planos. Y eso durante la función se proyectaba en una pantalla que estaba encima del escenario que nosotros veíamos. Ah, Entonces acoplábamos la proyección, que ya estaba pre-rodada, con la actuación. Y yo estoy buscando esas películas que las debe tener alguien, tal vez en la Filmoteca de Cataluña. Pero bueno, la experiencia de teatro de terror fue previa a la película de Jaime Chávarri, a la danza, Pastel de Sangre. ¿tu papel en Drácula era Drácula, por Drácula? favor. ¿Cómo no podía ser de otra Unas manera? fotos espectaculares, porque entonces no hay filmación de esa obra de teatro, entonces no se grababan ni había la posibilidad de grabarlo, pero existe esas películas cortas que eran planos concretos de Carme Sansa, de Pilar Simón y bueno, de otras actrices y actores que bueno, cuando había el momento del mordisco se veía en primer plano y estaba muy bien, era un invento de Carlos Ballesteros fantástico. He podido ver material fotográfico en tu página web Sí. de la obra y la verdad es que
gustas. Como, Sí, como, son claro, unas bastante. fotos de Pilar Aymeric, que es una fotógrafa Sí. estupenda de Barcelona, y realmente son espectaculares, porque está muy bien para la imagen de lo que era en escena. Lo que pasa es que luego, por dificultades técnicas, porque aquí no estaba preparado el teatro para esos montajes especiales, habían 14 decorados, habían montones de cosas, y entonces se trabajaba todavía pues, con órdenes directas. No existían los intercomunicadores, no existía el pinganillo. Yo no sé cómo salía aquella función porque era un verdadero fiasco lo que pasaba dentro. Yo recuerdo una anécdota, te la voy a contar, ¿Sí? de que yo salía en el día del estreno, con un candelabro en lo alto de un pasillo, con una escalera que bajaba hasta el escenario. Y entonces me dijeron, lleve cuidado, la escalera no está anclada. ¿Qué? Dice, la aguantan 2 hombres por debajo. Y yo, bueno, pues muy bien. Vamos, salgo con el candelabro encendido, ¡buah! La gente empieza a aplaudir. ¡Oh! Y yo puse el pie en la escalera, claro. Entonces la escalera cedió. ¡Oh! Y luego se volvió a incorporar porque los atlantes estaban aguantando ahí toda Qué la historia. bueno. Y bajé la escalera. O sea, imagínate cómo fue el estreno. Bueno, pero no sería la única vez. ¿Volverías a interpretar a Drácula en malos tiempos? Sí, sí hay varias películas que he hecho de Drácula o de vampiro, pero claro, es que tenía que, ¿cómo explicarlo? Es una cuestión de tipo de subsistencia. O sea, yo únicamente no quería dedicarme al terror, ni a Drácula, ni tal. Aparte que no era rentable. O sea, Christopher Lee pues se dedicó toda la vida a hacer Drácula porque la Hammer le pagaba un sueldazo. Trabajaba 6 días y cobraba como una estrella. Pero aquí trabajabas 6 días, te pagaban una miseria y tenías que llenar el resto de los 360 o 59 días. O sea, era un problema de subsistencia, aunque a mí siempre el género terror, y aparte a mi mujer fallecida, pues ya le gustaba mucho el terror y leía muchas cosas y le ¿Sí? encantaba, sí, era una apasionada del terror. Y Elisenda. cuando iba, sí, a Elisenda le gustaba mucho el terror, y cuando iba al cine y la película era mala, se cabreaba muchísimo. Y dice, ¿cuál es este argumento? Se me debe haber hecho la película estupenda. Bueno, pero bueno, que un género que siempre lo he tenido muy cerca y no tiene por qué estar tan denostado. A la gente no le interesa el terror, lo que dice usted. Si es muy atractivo, tiene unos elementos que siempre pueden actuar, pero no estamos acostumbrados. Te digo que el teatro de terror aquí no funciona. Incluso la última función que yo he hecho, que se llama No tengas No tengas miedo, miedo. que estaba excelentemente montada, una obra estupenda, pues bueno, pues pasó sin pena ni gloria, podría decir, porque primero que no se podía transportar, porque era una cosa muy complicada transportar todo el decorado, todos los elementos, era muy complicado, pero aparte que necesitabas el negro absoluto en el teatro. Es muy difícil conseguir el negro absoluto, el oscuro absoluto en el teatro es muy difícil de obtener. Pero ahí lo obtuvimos y fue un éxito de Una representación, obra ahora magnífica maravillosa. y que estaba muy bien llevada y muy inquietante, porque hablaba de cosas reales mezcladas con fantasía. Entonces pasaba en el teatro Infanta Isabel, y en el teatro Infanta Isabel es cierto que se quemó una vez cuando era cine. Entonces se quemó, entonces ahí sobre esa historia se montó toda una historia de terror con fantasmas aparecidos. Bueno, era fantástica. El director, El director, Eduardo Aldán, Aldán. fantástico, se ha hecho Muy muchas bueno. funciones y ha hecho muchas cosas, un hombre muy, muy, muy preparado. Con Spinetta ya no existe, ¿sabes? Claro, está haciendo el jefe. Bueno, es un hombre que trabaja mucho en el teatro y lo hace muy bien. Con Jordi Grau trabajaste antes de No por Fanas No Muertos, ¿no? En Pena de Sí, Muerte, ¿no? me llamó para Pena de Muerte, una película con Fernando Rey, Marisa Mel, Espartaco Santoni. Bueno, es una película importante y la rodamos en La Toja, en el Hotel de La Toja y en el Grove, muy bien.
Muy bien, y hicimos una película que hacía de guardia civil, con barba, pero pues, en ese momento llevaba barba y dijo, no, no te la quites, vamos a hacerlo con barba. Y hicimos una serie de cosas muy interesantes con esa película. Y ahí conocí a Jordi Grau personalmente, claro, le conocía de películas y de cosas, pero no personalmente. Pues mira, me gustaría preguntarte sobre tu trabajo previo con Jordi, ¿vale? Me refiero a la interpretación, ¿de acuerdo? Sí, Los muertos vivientes de Grau son muy sí, diferentes a los de Romero, a los de George absolutamente, Romero. sí. Se nota que tienen emociones y que están Bueno, sufriendo. Tienen una dimensión humana y ya te pregunto, bueno, ahí te pregunto, ¿cómo pregúntame. trabajaste eso? Los movimientos, la mímica, los Sí. zombies, ¿cómo trabajaste con Jordi Grau? Bueno, eso fue un trabajo que hicimos con la mujer de Jordi, con Gemma Arqué, actriz, escritora, poeta, una mujer muy completa y una compañera para Jordi, imprescindible. Gemma se ocupó de montar todo lo que era el movimiento y las sensaciones de los zombies. Entonces tuvimos que analizar qué es lo que pasaba. ¿Qué sucede cuando tú vienes de un mundo negro, oscuro, no hay nada? Lo que te sorprende es la luz. Entonces, ese era el primer ejemplo, o sea, la luz. ¿Qué pasa cuando veo luz? Entonces, era un poco desde un retorno de la oscuridad a la vida, pero no era vida, sino que era una situación, ya sabes que has visto la película no es ninguna novedad, pero hay un elemento que promociona o propicia que la gente vuelva a la vida, pero no es una vida real, es una vida ficticia. Entonces, elementos, pues luz, movimientos. Las sensaciones, no, porque los muertos, sensaciones, pobrecillos, ya no pueden tener, pero que había como reacciones a cosas. O sea, ¿qué es lo que te hace alterar la luz? O sea, a mí la luz me puede aterrar o el fuego, pero no porque me queme, sino porque es una llama luminosa. Entonces, eso lo que produce es ¿por qué otra vez veo cosas? ¿Por qué se mueve todo esto? Y luego la inestabilidad de los cuerpos, la inseguridad, el titubeo. Bueno, hicimos un trabajo muy serio con Hinojosa, con Fernando Hilbeck, con todos los que pasábamos por esa zona de... Claro, los actores italianos que trabajaban, pues no tuvimos esa ocasión porque ellos ya venían preparados o habían hablado previamente de este tema, pero bueno, también funcionaban ahí unos actores italianos que coincidían con nosotros los españoles, estábamos ahí trabajando todos, pero muy bien. Pero fue todo ese trabajo previo, porque en las películas de Romero yo veo, salen los muertos, digo, ah, pues sale el muerto. Pero déme usted una explicación, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que yo advierto? Nada, es no que... después muy bien, pero... Pues nosotros no hacemos sonido, al contrario, hacemos como aspiraciones. Todo era como si algo te invade el aire de nuevo. Y eran sonidos muy raros, pero no de acoso ni de persecución. Era otro planteamiento. Y en la película de Jordi, pues todo esto todavía se aguanta. La película ya tiene 40 y tantos años, 47, es una burrada de tiempo. Pero está muy bien establecido porque Jordi no hacía solo una película de terror, es una película ecológica. Es que la gente no lo ve. Hay un mundo en Londres, pues la película parece que pasa en Londres, pues todo el mundo va con los coches echando humo por todas partes y van como zombies Sí. en la carretera y no advierten siquiera que hay una mujer que sale en pelota viva protestando por la polución. No se dan cuenta. Y los conductores van así. Y digo, madre mía, pues ya el mundo es zombie. Como zombies. Como zombies. Pero que esto está muy bien visto por Jordi, o sea, le dio una explicación consecuente a una historia que solo quería ser de zombies. Y bueno, fue un rodaje de los más apasionantes que he tenido. Sin menospreciar el clásico de Romero, que es No, un no, gran clásico, ahí está la claro, gran diferencia. claro, Ahí está la gran claro, diferencia. claro. Allí es la sorpresa, la novedad, pero no hay el motivo que provoca esa situación. Aquí sí, hay una maquinita que luego sabremos qué pasa,
Porque hay un elemento que nunca se habla en esta película de No profanar el sueño de los muertos, y son los recién nacidos, que también les afecta a la máquina. Y entonces se vuelven agresivos, arañan a las nodrizas, la madre le muerde en el pecho y dice, madre mía, ¿pero qué está pasando? Aquí pasa algo. O sea, en el fondo dices, bueno, es una película de advertencia ecológica. Si no se dan cuenta, es que no saben ver cine. Tengo entendido que no era el título original de la película, ¿no? Tenía ese título en el rodaje, le cambió el título de la película. Bueno, y a mí me llegó el guión y se llamaba Weekend for the Dead, un fin de semana para los muertos. Bueno, luego se rodó con ese título, pero luego se ha tenido otros títulos. Se ha llamado No abras la ventana, no perturbes a los cuerpos muertos, yo qué sé, muchos títulos, y cada país pues ha puesto el título que le ha dado la gana, pero una película que se ha visto en todo el mundo y ha tenido premios. Ya empezó en Sitges, la séptima semana de Sitges, que le dieron premios a Cristina Galbó, a Jordi Grau, al equipo de maquillaje, magnífico, el magnífico Janetto de Rossi, que hizo un maquillaje espectacular. Yo no es el maquillaje que él ideó, porque al productor le pareció muy arriesgado, pero yo llevaba un ojo colgando. Entonces todo el rodaje lo podíamos haber hecho perfectamente, pero le dio miedo porque era un ojo de cerdo que estaba colgando de la retina y era muy interesante como experiencia, ¿no? Pero no se llegaron a rodar escenas con el ojo No, colgando. se hicieron pruebas, Pruebas en que no ambiente. sé si existen fotografías, pero entonces no se filmaban las pruebas. Se hacía una prueba, una fotografía que debe existir. Y ahora el Francesco, el Janetto, acaba de fallecer hace unos meses. Un maquillador estupendo. Yo siempre he tenido mucha relación con los técnicos de ¿Sí? cine, mucha. Con técnicos españoles, con maquilladores, con Julián Ruiz, con Juan Antonio Sánchez, con Juan Sánchez, bueno, todos, muchos maquilladores, es más que con los actores. Oye, cuéntanos cómo era Jordi en los rodajes. Sí, bueno, Jordi era un hombre que venía ya con todo hecho. Él llevaba una escaleta y sabía lo que tenía que rodar, sabía lo que quería y sabía el momento álgido, el momento tal. Entonces era seguir el trabajo. O sea que era un excelente conductor de actores. Él había escrito un libro sobre actores muy interesante, pero él no demostraba nada, simplemente pues te iba explicando y te iba conduciendo. Y claro, dependía de la ductilidad o de saber interpretarle, y entonces acababas trabajando para él, que era lo que más interesante del cine, trabajar para el director. No por fumar el sueño de los muertos, contaba con una estrella internacional, Arthur Kennedy. Sí. ¿Lo llegaste a conocer en el rodaje? Sí, ¿Qué bueno. impresión te dio en persona este Mira, hombre? yo a Arthur Kennedy, cuando me dijeron, ¿vas a trabajar con Arthur Kennedy? Dije, no puede ser. Claro, yo de pequeñito iba mucho al cine. Yo tenía dos cines, uno que iba los miércoles y otro que iba los sábados. El del sábado era el de los amiguetes. Entonces ahí había películas de Arthur Kennedy, un montón, siempre por las praderas del oeste americano, hombre, unas películas de acción, de tal. Y claro, de pronto dicen, vas a trabajar con este actor. Y digo, uy, madre mía. Y te juro que el primer día que trabajé con Arthur me temblaron las piernas. Solo me han temblado dos veces las piernas en mi vida. Una fue con Fernando Fernán Gómez y la otra fue con Arthur Kennedy. Era un hombre muy serio, muy tal. En esa escena él no tenía mucha acción. Era el comisario, pero yo era el muerto que habían matado en el jardín de las flores esas que se rodó en Roma, en el estudio de... No, en el estudio fuera, era un paisaje de romano. Y claro, ya estaba, Fernando Gilbeck ya me había matado, entonces ya era un muerto. Pero bueno, pero eso sí es igual, era Arthur Kennedy, y entonces te impresiona mucho trabajar con ese tipo de actores que dices, uy, madre mía, qué respeto.
No, era un hombre muy asequible, ¿eh? Un poco tímido, pero bueno, muy agradable de trato, pero la primera impresión dices, madre mía, al lado de este hombre yo. Sí. Muy bien, entonces, mira, una de las secuencias más recordadas de la película, ¿vale? Sí, Es el primer ataque al hospital, cuando os coméis y despedazáis a una casi debutante Isabel Mestre. Mestre. Dime, oye, ¿qué recuerdas del rodaje de esa secuencia, ¿vale? Y de la preparación con Grau y el mencionado Gianetto, de Rossi. Mira, sí, era, bueno, Isabel era nunca había hecho cine. Una niña guapísima, era guapísima Isabel. Y bueno, luego hizo unas películas estupendas. Y la primera vez que trabajaba en el cine y tuvieron que prepararle, pues llevaba como una armadura porque necesitaban, claro, para depositar todos los elementos que íbamos arrancando los zombies, íbamos arrancándole pues el hígado, ¿verdad? Pues llevaba como un cuerpo adaptado a su cuerpo. Con lo cual quería decir Prótesis, dijéramos. una prótesis, sí, una armadura de plástico, Ajá. de color carne, claro, era como, era un cuerpo femenino, pero a partir del ombligo ya no existía, entonces ahí es donde estaban depositados los elementos que íbamos arrancando, claro, porque había que despedazar, sacar, etcétera. Y entonces la Isabel llevaba unas gafas muy divertidas, fui así como un poco despistadilla, miope. No, ella, el personaje. Y entonces, claro, el prepararla para hacer la escena, solo se pudo rodar 2 veces la escena, porque necesitaba 4 horas de preparación. Aplicarle el cuerpo, aplicarle los elementos, vestir, maquillarla, bueno, esas cosas tan complicadas del cine. Pero es una secuencia muy inquietante, muy inquietante. Era terrible, ¿no? Es de las más... Era, sí, porque se ve cómo vamos arrancando, que bueno, todo está trucado, claro. Todo es mentira, pero bueno, todo o sea, parece muy verdad. creíble, muy... Pero estaba muy bien. efectivo. Y debutaba allí Isabel Mestre, digo, madre mía, nada que es. Después despedazada. Estaba en el cine devorada por zombies. Pero fue una preparación tal. Ya te digo que Gianetto era un tío con una imaginación increíble. Lo que llegó a hacer para que, primero para valorar el cuerpo de esta chica y después para poderla. Es que en pantalla íbamos sacando los trozos. ¿Eh? Esto se ve en la toma. Estos eran, imagino, tipos animales, ¿no? Claro. ¿Eh? Todo eran vistas de cerdo. De cerdo. Sí. Entonces, hígado, tal, pero allí no había ninguna fantasía, pero bueno, es que el efecto en la pantalla es tremendo. Muy realista. Como lo que comíamos también eran cosas comestibles. Uy, eran cosas comestibles, eran pues todos de jamón york o el hígado pasado por la plancha, yo qué sé, lo que cada uno quería. Había menú entonces. Había menú, si podías elegir. Tu imagen, Sí. como zombie, ha sido muy hablamos de los años muertos, ha sido muy explotada en carteles de cine italianos, por ejemplo, Sí. ¿no? Y tal, incluso estadounidenses. Pepe, ¿qué sientes tú a ser uno de los zombies más famosos de la historia del cine de género de terror? ¿Qué sensación te produce cuando te viene un fan del cine de género Bueno, claro. y cuando te reconocen por esta película? Sí. Bueno, no, depende también de la propuesta que te haga el admirador, ¿eh? Porque hay admiradores de todo tipo. Pero hay gente muy normal y le dice, pues, hoy qué miedo me hizo pasar usted. Yo, pues me agrada mucho que hayas tenido esa sensación, porque es lo que se pretendía, ¿eh? O sea, lo que se pretendía era inquietar al público. Lo que pasa es que cuando tú estás haciendo una película nunca sabes la repercusión que va a tener. Porque si hablamos del estreno de la película, que fue un desastre en Madrid, porque la película se estrenó en noviembre de 1975, cuando estaba muriéndose el dictador Francisco Franco. Entonces la gente pues estaba en otra historia y no querían ver cine ni películas. Lo que estaba a la actualidad era en otra historia.
Entonces, claro, la película pasó desapercibida en el estreno en Madrid porque no fue a nadie a ver la película. Fue un fracaso económico, pero claro, es que en ese momento pues cualquiera estrenaba. Si los teatros estaban vacíos, los cines no iba nadie, todo el mundo estaba pendiente de ver qué pasaba con el señor que se estaba muriendo. Y bueno, yo no estaba en Madrid, yo estaba en Buenos Aires rodando otra película y no asistí al estreno, pero bueno, ya vi que la cosa no funcionaba. Luego, cuando más adelante, y tuvimos la suerte de que un hombre del espectáculo, un gran artista, como era Chicho Ibáñez Serrador, hizo un programa que se llamaba Mis terrores favoritos. Y entonces cogió No profanar el sueño de los muertos y la emitió un día, no sé qué era, un martes, no lo sé. Y lo tengo apuntado a la fecha porque la película volvió a renacer. O sea, nadie la había visto y de pronto una noche en la televisión te pasan esa película que aterró a millones de personas. Pues entonces solo existía el VHS, o no, la segunda y la primera. Entonces la pasaron No había más. y la vio todo el mundo. Todo el mundo. Entonces a partir de ahí la película se lanzó sola. Es que volvió a recuperar el impulso y la película se vio ya, en fin, la había visto todo el mundo. Nadie de la producción aprovechó para volver a lanzar en el cine, ya la habían visto, pero tuvo un gran recorrido internacional. Internacionalmente fue muy reconocida, hay premios y el Jordi me llamaba, nos han dado un premio en tal sitio, un premio en tal otro. Estaba encantado de la vida de esta película. Además, creo, ahora que lo has nombrado, a Chicho y a ese Chicho, memorable programa, claro, Mis terrores favoritos, sí. que fue invitado Jordi al programa a hacer una presentación. No lo recuerdo. Sí. Yo tengo la película, la grabé, esa película ahí, en televisión. Tengo una copia de esa ¿Tienes grabación. una copia de ese pase? Sí, la tengo. Pero no tengo el principio. Ah, qué Entonces, bueno. claro, no puedo, no sé si Jordi habló o no dijo nada, no me acuerdo. Sí, sí, porque hay una anécdota muy famosa que luego, al final de la entrevista, se lavan los dos las manos con sangre. Ah, es verdad, sí. Pero eso era La presentación de no profanar, No profanar eso no, ¿sí? sí, sí, sí. O de la novia ensangrentada. Yo juraría que eso no Sí, profanar. bueno, no lo sé. Yo Ahora, juraría. sí, esa imagen la recuerdo, pero ahora no te la puedo colocar. Creo que hay un vídeo Sí. chiquitito en internet. Creo que hay un vídeo, una recopilación de televisión española que Sí, hizo un sí. especial sobre ese bloque, sobre Sí, ese sí, programa. puede ser, puede ser. Claro, es que tantas cosas, yo no puedo estar atento a más cosas. Pero sí, me lo creo. Pero bueno, lo acepto y me parece muy bien porque fue un reconocimiento de Jordi, porque realmente el trabajo que hizo en la película era tremendo, tremendo. Yo es que digo, madre mía, pero no lo ven, no lo ven, no lo ven, no lo ven. Pero es que Jordi era muy meticuloso cuando trabajaba. Yo como he trabajado con él en 4 o 5 películas, claro, cuando hicimos una película absolutamente feliniana que nadie reconoce, que se llama El secreto inconfesable de un chico bien. Esa película ha pasado desapercibida. Hay todo un mundo feliniano, porque Jordi trabajó con Fellini, había sido ayudante suyo, y ahí digo, madre mía, pero si está todo el mundo de Fellini, todo el circo, los payasos, el tal, el cual, ahí rodé una de las más difíciles escenas que he rodado en mi vida, que era subirme a un trapecio vestido de torero. Esto es dificilísimo, yo no se lo recomiendo a nadie. Con la taleguilla no podía subir las piernas, hay que subir hasta el trapecio. Otra vez la foto. Bueno, pero bueno. ¿Has nombrado a Fellini? Sí, claro, porque... Algunas secuencias de No profanar el sueño de los muertos se rodaron en Cinecittà. Sí. Y tengo entendido de que en otros descansos pusisteis visitar uno de los sets de Amarcord. Sí, claro. Oye, cuéntanos, ¿qué puedes decir en detalle? Estábamos esperando rodar, no, estábamos en Cinecittà, en los estudios. No sé qué rodábamos, porque no me acuerdo, porque es muy complicado. Pero sí que recuerdo que Jordi me llamó. Jordi y yo hablábamos en catalán, yo soy de catalán también. Entonces, vine, Pepe, vine, que pues una cosa molt maca. Ven, Pepe, vamos a ver una cosa estupenda. Y bueno, pues, ¿qué es? Y entonces atravesamos un patio, me lleva a una puerta, un hangar, y abre la puerta y dice,
mira, y dentro estaba el transatlántico Rex en el mar de plástico negro. Dije, madre mía, el Rex. Una cosa fantástica. Qué experiencia. Era, claro, no lo habían, claro, la película ya se había rodado, pero habían conservado ese barco que estaba flotando en un mar negro, de plástico negro, que es una, bueno, claro, la película, el transatlántico tiene varias cosas, pero hay un momento que la gente va a verlo, sale al mar con las barcas y hay un plano del Rex. Y entonces ahí estaba y Jordi me lo enseñó mientras rodábamos. En fin, una experiencia inolvidable. Oye, retomando el rodaje de No profanación de los muertos, ¿guardas alguna anécdota así curiosa de rodaje Sí, bueno, especial? Especial, muchas. Cuéntanos. Muchas, no sé, es que hay tantas. Es que es una película que estás trabajando 2 meses y pasan tantas historias, unas de la película, otras que están un poco ligadas por la situación y tal, pero bueno, de todo, es que no sé, ahora no me acuerdo. Bueno, yo siempre, lo de la señora que salió corriendo. Es que estábamos rodando en una gasolinera en Manchester, porque la película pasaba en el hospital de Manchester, que también hay un título que hace referencia a los muertos de Manchester. Pues estábamos rodando en la calle, en una gasolinera, y había una escena con una niña, y entonces estaba Cristina, y entonces la niña estaba atendiendo a Cristina, y de pronto la niña se convertía en Martin, que era mi personaje, que agresivamente la atacaba. Y claro, entre el rodaje pues hay tiempos que no estás actuando. Y entonces me dijeron, le llevamos al hotel. Y dije, no, me quedo aquí en el coche porque luego vuelvo a trabajar. Pues me quedo aquí sentadito en el coche. Y me quedé sentado en el coche, en el copiloto, ahí sentadito. Yo maquillado con mi cara llena de arañazos y todo eso, ahí sentado. Porque claro, es un tiempo que dice que voy a hacer yo en el hotel. Y ahí pasó una señora del pueblo. Y pobrecita, la curiosidad mató al gato. Y se pasó por ahí. Y la señora empezó a dar unos gritos y se fue corriendo. Pues, ¿qué voy a hacer yo? Yo te juro que no hice nada. Pero claro, el hecho de estar ahí con la cabeza recostado y ahí lleno de arañazos y sangre, pues la señora salió muy mal parada. Pepe, cuando miras atrás al año que fue estrenada No profana, el sueño de los muertos. 75, sí. Dime qué emociones te vienen a la cabeza, así, qué emociones, qué sensaciones te vienen. No, es que, ¿sabes? Y lo he dicho antes, cuando haces una película, las sensaciones del momento, no sabes la repercusión que va a tener, es imposible, no puedes saberlo. Y entonces resulta que cuando ves que la cosa va funcionando, que la cosa tiene un impacto, es cuando puedes rememorar todo el rodaje. Pero es muy difícil, no te lo puedo explicar. Pero lo que yo pienso siempre es que el director hace una propuesta, tú la aceptas, tú la trabajas con él, y luego, si se consigue, el éxito. Eso es el éxito. Luego que la película tenga una trayectoria o la película llegue a otro sitio, pues ya no se puede calcular, es imposible. Porque la película dices, madre mía, esta película, ¿qué ha pasado con ella? Hay una película de Jordi Grau que se llama La Siesta, digo, ¿qué ha pasado con La Siesta? O ¿qué ha pasado con... Qué gran película, La Siesta. El secreto inconfesable, digo, chico, pues se las habrán comido, y no sé, una película está estropeada, bueno, estropeada, una película del, ¿cómo se llama eso?, del canibalismo urbano, digo, y no la ha visto nadie. Es cierto. Digo, pues qué pena. No, es así la vida. Nos encontramos en una entrevista para los extras de No profanación de los muertos. Sí. Para el admirador del cine de género que raramente no haya visto esa película y adquiera este Blu-ray, ¿cómo se la recomendarías? ¿Cómo se la presentarías? ¿Qué le dirías de No profanación de los muertos? Si no la ha visto nunca.
Si no la he visto nunca, bueno, que es una película muy hecha con mucho, a ver, no, iba a decir tino, pero no es tino la palabra. Está hecha con, es una película muy, muy concreta, o sea, está pensado todo para que la película, siendo una película comercial, esté absolutamente creíble. O sea, lo que te decía antes de mi mujer, que no le gustaban las películas que no sabían cómo se terminaban, esta cuando acaba te quedas frío. ¿Por qué? Porque la máquina sigue funcionando. Eso es lo terrible. Es que la historia, oiga, que esto se repite. Entonces, es la continuidad, ¿no? Entonces, la película está hecha para denunciar unos hechos de mal uso de la humanidad, de los materiales que tiene al alcance, y esto se paga luego con la vida. Tremendo. No es una película que la vea porque le va a inquietar, aparte de que la película, yo te puedo explicar un secreto, es que la película era coproducida con Italia. Sí. Bueno, pues resulta que en Italia tienen la mala costumbre de cortar la película por la mitad para invitarte a ir al bar a pagar una consumición, claro. Entonces te hacen el intermedio en mitad de la película. Eso Jordi ya lo sabía. Entonces, en mitad de la película es el momento álgido cuando están huyendo de la cripta y los muertos le persiguen. Y se acaba con un plano que le cogen los zapatos y ¡ay! ¡Pum! Media parte. Entonces, la película estaba pensada, claro, para ir al bar, al ambigú, a la media parte. Qué Pero bueno, curioso, eso bueno, es un juego que no sé si todavía siguen haciéndolo en Italia. Yo lo he visto, he estado viviendo allí algunas veces y siempre había el intermedio en mitad de la película. Pues bueno, estaba pensado también para eso. Eso sí, pues es un cine que no deja de ser un producto comercial. ¿No? Total. ¿Te gustaría, Pepe, te gustaría añadir algo más Bueno, sobre el sí, que personaje? si yo quisiera hacer mención al músico de la película, a Giuliano Sorgini, que hizo una banda sonora muy atractiva, donde hay elementos musicales, claro, pero después hay sonidos, hay ruidos, hay aspiraciones, hay elementos que normalmente no se notan en el cine. Pues la gente, tenemos un problema con la audición, es el sentido más flojo que tenemos todos. Entonces, hay cosas que no se advierten. Yo quisiera que los espectadores tuviesen especial atención en la banda sonora de la película, que es muy importante. Da un aspecto que en otras películas no se advierte. Entonces, claro, está trabajado, eso lo propuso Jordi. Incluso Jordi, lo sé porque lo he oído y lo he visto, él también participó en el doblaje. O sea, sonidos que aparecen en la película los hizo el mismo Jordi Grau en el estudio con el italiano, con el maestro italiano. Y es una estupenda reflexión para ver la película desde otro punto de vista. O sea que hay muchos matices al ver una película. Es Y una este es pieza uno muy de ellos. importante para Sí, cualquier película. pero claro, no es, La no es una música. música de efectos. O sea, a mí no me gustan los efectos dramáticos en el cine de terror. Esto es mentira, para que me den un susto, pues a lo mejor lo que me asusta más es otra cosa y no es el golpe de efecto. Aquí no hay golpes de efecto, pero hay todo un entramado de ruidos y sonidos inquietantes, ¿eh? Lo que decíamos de la aspiración, eso es un elemento musical, claro, hay que saberlo utilizar. Y aquí en esta película pues está lleno de estas cosas. Ves que estaremos hablando un montón de horas sobre no profanar el reino de los muertos y aún nos dejaríamos cosas en el bolsillo. Pues ha sido un auténtico placer, Pepe, Gracias. recordar este título mítico, Sí. recordar al gran Jordi, a Grau, a Gianetto de Rossi y a todo lo que engloba esta maravillosa Sí, película. claro, y los productores, a los italianos, a los españoles, a todos, porque se arriesgaban. Es que es muy arriesgado hacer este tipo de película, pero bueno, luego creo que se habrán resarcido afortunadamente, porque la película pues ha tenido una repercusión muy fuerte. El tiempo lo ha puesto en su sitio. Sí, pero no ocurre siempre. No ocurre siempre. No, lamentablemente no.
Pero bueno, me alegro por Jordi y nosotros. por los productores y por los actores y la pasamos muy bien comiendo nuestras raciones de jamón York y de hígado. Fantástico. Pues esperemos que los amigos de Edición 79 Sí. rescaten algún título más de Jordi o alguno que aparezcas tú, volvamos a coincidir, Pues muy bien, vuelva a yo entrevistarte. encantado, yo encantado. Y ha sido un auténtico placer, Pepe. Muchísimas gracias. Muchas gracias, David. Y hasta la próxima. Seguimos en contacto.